TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles. Se aproxima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy hablaremos de los desafíos de las mujeres del siglo XXI, de los avances y de los retrocesos del derecho a la igualdad, a una vida libre para ser y hacer, para una vida libre de violencia en México y en el mundo. Hablaremos del empoderamiento de la mujer de manera individual y colectiva para cambiar esa realidad. Sean bienvenidos, abrimos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer están ganando terreno en todo el mundo. Son más las jefas de Estado o de gobierno que nunca antes, y hay una mayor proporción de mujeres que ocupan cargos de ministro en los gobiernos. Las mujeres ejercen cada vez más influencia en el mundo de los negocios. Son más las niñas que asisten a la escuela y que crecen con un mejor nivel de salud y en mejores condiciones de realizar su potencial. Estas palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con motivo del Día Internacional de la Mujer del 2012, si bien dibujan una realidad alentadora, no pueden aplicarse a toda la humanidad. Falta mucho para que pueda decirse que las mujeres en el mundo gozan de los derechos fundamentales. En muchas regiones del planeta subsisten ideas, prácticas, incluso leyes que fomentan y favorecen la discriminación por razones de género. Hasta en las llamadas democracias desarrolladas se mantiene la disparidad entre ambos sexos y las mujeres continúan recibiendo un trato social, laboral y político inferior al de los hombres. Aunado a este problema de inequidad, hoy en el mundo, advierte la ONU, hasta el 50% de las agresiones sexuales se cometen contra niñas menores de 16 años. 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no se considera un delito. Hasta el 70% de las mujeres de todo el mundo aseguran haber sufrido una experiencia física o sexual violenta. Más de 60 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Ante estas cifras, este año la Organización de las Naciones Unidas dedica el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, a acabar con la violencia contra las mujeres. Con el lema, una promesa es una promesa. Es hora de actuar para acabar con la violencia contra la mujer. La ONU hace un llamamiento a todos los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones feministas, el sector privado y los medios de comunicación para unirse en los esfuerzos encaminados a corregir esta pandemia. Existe una verdad universal, como lo afirmó el señor Ban Ki-moon. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es tolerable. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Las cifras son fuertes, son duras. No sé si le ocurrió a usted que nos ve por televisión o nos escucha a través de la radio, se ponen los pelos de punta frente a una realidad que aún así tiene claroscuros. Vamos a hablar del tema. Hortensia Moreno Esparza es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto tenerte a ti. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Hortensia. María de la Paz López, asesora técnica en estadísticas y políticas de igualdad de género de ONU Mujeres. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. María de la Paz, Hortensia, me gustaría proponerles iniciar esta charla aclarando un par de conceptos, de ideas fundamentales que vamos a ir abordando a lo largo del programa. ¿Qué debemos entender por igualdad desde la perspectiva de género
y qué debemos entender cuando hablamos de una vida libre de violencia. Hortensio. Híjole, es súper complicado. El tema de la igualdad es de los temas más controvertidos en el feminismo y a nivel, digamos, de sentido común se entendería la igualdad como que todos los seres humanos fuéramos iguales en términos de todas nuestras características, cuando en realidad el principio de la igualdad lo que reconoce es la diferencia, es decir, todos los seres humanos somos diferentes y somos extremadamente diferentes. Hay unas diferencias abismales entre seres humanos y el principio de igualdad es un principio abstracto, es un principio a partir del cual se puede postular que todos los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, debemos tener acceso a todas las posibilidades de desarrollo humano, es decir, debemos tener acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a la democracia, acceso a la vida política, acceso a la posibilidad de expresar nuestra opinión, acceso a todos los recursos. Y esto es diferencial no solamente por condiciones de origen, sino que, bueno, la principal desigualdad o la más visible, la más importante, porque se extiende a lo largo de todas las capas sociales, de todas las regiones geográficas, es la división que se hace entre mujeres y hombres por una interpretación simbólica de la diferencia entre hombres y mujeres. Se supondría que esta diferencia permite afirmar que las mujeres tenemos que estar en un estatuto de inferioridad y, desde luego, históricamente esto se ha realizado, por ejemplo, en la exclusión de las mujeres de muchos de los aspectos de la vida democrática a partir de la fundación de todas las repúblicas. Todas las repúblicas se fundan con la exclusión implícita y luego después explícita de las mujeres. Las mujeres tienen que pelear, tienen que luchar por ser integradas a la república como sujetos políticos, como sujetos sociales completos. Entonces, bueno, esto que es tradicional y que es convencional y que viene de una discusión que es filosófica y que es abstracta, lo estamos resolviendo ahora, en el siglo XXI, con una igualdad formal en las leyes que ya está reconocida en prácticamente todos los países del mundo. Creo que ya no hay ningún país que no le dé el derecho al voto a todas las mujeres, pero el derecho al voto no es suficiente para la igualdad. La igualdad implicaría, por ejemplo, que las mujeres tuvieran los mismos derechos, por ejemplo, al ocio, al juego, al deporte. Y todavía hay una enorme diferencia entre el acceso de las niñas al juego y el acceso de los niños al juego. Es decir, yo te diría, yo lo veo simplemente como el sentido común que indica que una niña, en lugar de poderse salir a jugar y a revolcarse en la tierra, igual que su hermanito, tiene que ayudarle a su mamá a lavar los trastes, y desde allí empieza una cadena larguísima de desigualdades que se va a resolver en esta situación actual, que yo la resumo en un ejemplo que a mí me parece sobrecogedor. Fíjate que las estadísticas de envejecimiento, que son muy interesantes, ¿no?, demuestran que en México, aquí ya me concentro estrictamente en México, la diferencia de esperanza de vida media de las mujeres es superior a la de los hombres en entre 5 o 6 años, excepto en los casos de mujeres indígenas de comunidades de Chiapas, de Oaxaca. Allí, que es como una llamada de atención muy importante. ¿Por qué? Porque envejecer es uno de los indicadores de la vida. Sí. Entonces, de nuestra calidad de vida. De nuestra calidad de vida. Digamos que este indicador que es muy llamativo, es decir, ¿por qué las mujeres tenemos una esperanza de vida media más grande que la de los hombres? Por muchos factores, pero esos factores no funcionan de manera uniforme en todas las sociedades. Y entonces, esta situación en la que de pronto te encuentras unas pequeñas comunidades aisladas en las que las mujeres no cumplen con esta, digamos, ley demográfica, te tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque lo que implica es que la desigualdad respecto de los hombres en esas comunidades es tan tremenda, es
tan aguda que esas mujeres ni siquiera tienen esa diferencia, digamos que casi todas las otras mujeres tenemos medio garantizada, ¿no? Entonces es muy llamativo, tiene que ver con situaciones de pobreza, de ignorancia, de aislamiento, etcétera, y por supuesto con situaciones de violencia. Es un tema interesante. Ahora entrar al tema de qué debemos entender por una vida libre de violencia, y la sumaría también, María de la Paz, sobre estos números que nos presenta el reportaje, cómo en pleno siglo XXI, en democracias incluso más avanzadas, consolidadas, todavía persiste el tema de la desigualdad. Yo antes me gustaría hacer alguna acotación adicional al tema de la igualdad, porque justamente es un aspecto que es el sustrato de esa violencia. Cuando hablamos de la igualdad y lo pensamos desde el campo donde nos has expuesto ahora este tema, bueno, pues es claro que los seres humanos somos diversos, pero esa diversidad no debiera convertirse en una palanca para la discriminación, que eso es lo que ocurre, y eso es estructural. Frente a esto, los estados reunidos en Naciones Unidas y hablando de cómo llegamos a conceptos que tienen un carácter normativo y que de alguna manera los acuñamos para hacer avanzar políticas públicas, y esto se hace para muchos campos, en especial para el tema de la igualdad. Nosotros como país, como Estado, hemos firmado la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la convención más importante de derechos humanos de las mujeres. Y esa convención define la igualdad y la hace de una manera muy sencilla. Señala que la igualdad a la cual se refiere ese compromiso internacional es la igualdad real, la sustantiva, la de resultados. ¿Qué quiere decir esto? En palabras llanas, lo que dice la CEDAW es que no se debe dar un trato igual a quienes son diferentes. Y esto, que se dice tan fácil, tiene que ver con toda una concepción de cómo transformar las cosas. Porque en situaciones idénticas, los tratos tienen que ser también acordes a la situación en la que se está viviendo. Por ejemplo, una mujer que es recepcionista de una empresa que está en la entrada de un edificio, no tiene que ser discriminada en su trabajo por embarazarse, porque lo que está haciendo es contestar el teléfono o atender al público. Estar embarazada no la pone en riesgo en términos de su trabajo, como podría ser escalar montañas o qué sé yo. Y cuando se le pide prueba de embarazo o porque está embarazada se le manda a su casa, pues ahí hay un trato discriminatorio, desigual, y eso es precisamente lo que busca este concepto normativo que está presente en la CEDAW. Y por eso la CEDAW insta a los estados parte a utilizar el concepto de igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Pues que corregir las desigualdades implica llevar a cabo acciones afirmativas, acciones positivas, que le den un trato preferencial a la mujer por esa discriminación histórica que ha sufrido en determinados campos. Y este trato diferencial tiene que ser temporal para que una vez que se corrija esa brecha, esa desigualdad, entonces desaparezca esa acción afirmativa. Y estamos llenas de ejemplos, de posibilidades para hacer esto. En el otro terreno, pensando en la situación a nivel mundial y cómo consideramos la violencia contra las mujeres, pues diría que precisamente viendo este compromiso de todos los estados que han firmado esta convención, reconocen que detrás de la violencia contra las mujeres lo que hay es discriminación. La violencia contra las mujeres se reconoce como un acto de extrema discriminación que incluso pone en riesgo de muerte a las mujeres. Cada vez que
observamos un acto violento contra una mujer, hay un potencial daño que puede incluso ocasionar la muerte. Hay ejemplos que podríamos poner y terribles. Entonces, detrás de la violencia contra las mujeres, a diferencia de otras violencias, lo que tenemos es discriminación. Las mujeres sufren este tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Y eso es lo que se trata de combatir, este tipo de violencia que coloca a las mujeres en, como muy bien lo expresabas, en todos los estratos, en todas las generaciones, en todos los territorios. Siempre las mujeres están en riesgo de sufrir violencia o viven la amenaza de la violencia. Ahora bien, ¿en qué posición, de acuerdo a sus estudios, se encuentra México en este ranking mundial de violencia contra la mujer, de, digamos, desigualdad y discriminación? Hay temas inquietantes en México, desde lo que padecen las niñas en materia de desigualdad hasta los feminicidios. ¿En dónde está parado México en este tema, Hortensia? No, ahí yo creo que la especialista es la que tiene que hablar. Mira, desafortunadamente, el tema de la violencia ha estado tan soterrado y ha sido parte precisamente de esa invisibilidad. Hasta hace muy poco empezamos a hablar de la violencia como un problema de discriminación. Hasta hace muy poco reconocimos que la violencia es imperdonable, que la violencia es intolerable, y esto se refleja en las estadísticas. Justamente veíamos en el documental, hay países en donde todavía la violencia no se considera delito. Así es. Y en ese sentido, pues no se puede cuantificar como tal. Entonces, sí hay muchos países que están levantando información sobre violencia contra las mujeres, sin confundirla con el resto de violencias. Y bueno, México es uno de los países en América Latina que tiene mejor información en materia de violencia, y esto hay que reconocerlo. Ha habido un esfuerzo enorme en los últimos años por generar esta información. Desafortunadamente, cuando vemos las estadísticas, pues nos colocamos, nos comparamos con otros países, pero dejamos fuera muchos países que ni siquiera tienen estadísticas. Entonces, es muy riesgoso hacer estas comparaciones internacionales, numéricamente hablando. Lo que sí es un hecho es que en México lo que estamos viendo es que, por un lado, hay un avance importante en la generación de información, un avance importante en visibilizar todos los tipos de violencia, pero al mismo tiempo estamos viendo que algunos aspectos de esa violencia se incrementan. Y esto es muy importante señalarlo, porque al trastocarse la vida de las mujeres, al entrar al circuito donde se mueven los hombres, al entrar al mercado de trabajo, pues se colocan en riesgos distintos que cuando están en su casa. Hace apenas unos años, las primeras estadísticas de violencia se recogían para la violencia doméstica. Y decíamos, en los textos, lo leemos, hay muchos textos sobre el tema, la casa es el lugar más riesgoso para las mujeres. Las mujeres estaban todo el tiempo en su casa. Hoy día, la violencia comunitaria ocupa un lugar muy importante. Cada vez más en ciudades como esta, la violencia comunitaria es todo un tema de política pública. Y el tema del feminicidio, pues lo estamos viendo, también va al alza. Creo que es muy importante, pues, contextualizar el fenómeno, medirlo es muy importante, pero es muy difícil compararnos en estricto sentido, estadísticamente hablando, con otros países. Yo diría, por ejemplo, en Europa la preocupación más importante está centrada en la violencia de pareja. Si uno mira las estadísticas, incluso las encuestas, tienen baterías y baterías de preguntas relacionadas a la violencia de pareja. Y sin embargo, no hay la preocupación que hay en América Latina por el feminicidio. Por ejemplo. Porque el feminicidio en nuestros países no es solamente el feminicidio que se da por la relación de pareja, ¿no? Este odio misógino, violento de pareja, en fin. Hay una parte muy importante, más de la mitad de los feminicidios que ocurren en el entorno comunitario. Y entonces hay temas de seguridad, temas de impunidad que hay que tratar.
Entonces, Sí, esta están comparación es un interrelacionados. poco... Sí. Hortensia, desde tu experiencia, los tipos de violencia en México, ¿en dónde está el acento, digamos, en donde tendremos que tener, digamos, mayor atención? Mira, el tema de la violencia es muy complicado también y creo que uno de los factores importantes para combatir la violencia es reconocer que hay violencia, claro, donde antes no la estábamos viendo. El tema de la violencia en contra de las mujeres abarca tantos niveles y tantos matices que resulta hasta difícil poder hacer como una exposición muy completa que abarque todos los niveles de violencia. Hay unas violencias que no parecen violencias. Yo aquí hablaría un poco de el tema que tiene que ver con el hostigamiento sexual, con el ambiente de trabajo, con el ambiente de esos espacios a los que las mujeres tienen reciente acceso. Te digo reciente porque el acceso de las mujeres a los espacios públicos modernos tiene que ver con una pelea de lo vamos a tomar, digamos. Estoy hablando de cosas como la política, el trabajo asalariado, el deporte, los medios de comunicación. En el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, eran muy escasas las mujeres que tenían acceso a estos espacios, el espacio educativo, el espacio universitario. Las mujeres ingresan a estos espacios y en estos espacios de pronto se encuentran con que los ambientes son ambientes hostiles, son ambientes en donde las mujeres no son bienvenidas y no son bienvenidas porque existe el prejuicio de que las mujeres no pertenecen ahí, las mujeres ahí están fuera del lugar. Como que hay una tendencia del público masculino de decirles a las mujeres que se tienen que regresar al lugar a donde pertenecen. Entonces hay como fuerzas de expulsión. Estas fuerzas de expulsión son violencia en contra de las mujeres y tienen muchas expresiones, desde el desprecio, el desdén con que muchos profesionales miran a sus colegas mujeres, considerando que están allí porque están cubriendo una cuota o porque tienen tratos amorosos con los jefes o por ese tipo de cosas que serían como maneras de despreciar su trabajo, maneras de no reconocer que su capacidad intelectual o que su capacidad de trabajo es idéntica y a veces superior a la de los hombres. Y luego después, pues el hostigamiento directamente sexual, en donde por una cuestión de construcción simbólica de la feminidad y de la masculinidad, en el trato entre hombres y mujeres existe vamos a decir, un sustento, te digo, simbólico, ¿no?, en el que se considera que cualquier hombre tiene acceso sexual a cualquier mujer, ya sea de manera real o simplemente de manera, digamos, verbal o de manera intencional. Digamos, hay este posicionamiento en que pareciera que hay un deseo, una construcción de la mujer como objeto del deseo, y un deseo tremendo, casi animal. Muchos hombres lo describen como un deseo animal de los hombres hacia las mujeres, en que cualquier hombre cree o tiene la aspiración, la aspiración a que puede, por ejemplo, decirle un piropo a una mujer. Y esto lo ves en la vía pública, pero también lo ves en los espacios en los espacios que compartimos con los hombres. Y entonces, bueno, a ellos les parece muy encantador o muy simpático y van desde el piropo muy lindo y muy cortés hasta el piropo abiertamente obsceno, sexual, agresivo, violento. Y muchos hombres dicen, pero si nada más le dije o si nada más la vi, o cómo quieren que yo me comporte si realmente, además ella tiene la culpa, porque pues ¿por qué se viste así? ¿Por qué se viste provocativamente? Entonces, digamos, hay una serie de malentendidos y una serie de presupuestos que permiten y que incluso alientan una situación de completa desigualdad de posicionamientos, digamos, psicológicos, subjetivos, en que una mujer siempre está en situación de vulnerabilidad ante la mirada de un hombre que la mira como un objeto sexual, es decir, que tiene un proyecto no necesariamente explícito, no necesariamente abierto, de tener relaciones sexuales con esa mujer, aunque sea un beso, aunque sea un pellizco, aunque sea un roce. Y esto es degradante, se interpreta como degradante,
porque de alguna manera la construcción de la sexualidad de las mujeres, el mensaje que arroja simbólicamente es que la sexualidad es degradante para las mujeres y se lee de manera completamente diferente para los hombres. Digamos que limpiar nuestro orden simbólico de estas cargas es tremendamente difícil. Y lo que vivimos en la vida cotidiana es agresiones que no se leen como agresiones, pero que sí se viven como agresiones. Es decir, el agresor no sabe que está agrediendo, pero la persona agredida sí lo sabe. Sobre la construcción de esos símbolos, ¿de dónde parten? ¿Es un asunto cultural que se ha ido alimentando? Es un asunto simbólico que procede de la cultura más antigua que te puedas imaginar. Es decir, ya en la Biblia, pero yo creo que en todos los libros sagrados, ¿no? Ya en la Biblia hay una lectura de las mujeres como seres sexuales, como seres malignos, pero además como seres que se degradan, como seres que están en un nivel diferente que el nivel de los hombres, ¿no? Te digo, como en la Grecia antigua, por ejemplo, no valían absolutamente nada, para poner un ejemplo, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de muy lejos. Está, yo diría, imbuido en, si existe el inconsciente colectivo, está en el inconsciente colectivo, está en la literatura, está en la forma de hablar, en el lenguaje. Se transmite por el lenguaje, se transmite por la cultura. Lo cierto es que los contenidos están allí. Y ahora, ¿cómo educas a una población para explicarle? Cuando tú le dices a una mujer, qué bonita estás, o algo más fuerte, la estás agrediendo. Esa es violencia en contra de ella, y es una violencia que se suma, que se va constituyendo como en un ambiente de hostilidad, de manera que las mujeres de pronto ya no están a gusto en su trabajo, ya no están a gusto en el salón de clases, ya no están a gusto en la vía pública. Caminar, cruzar una avenida, caminar en la calle, subirte al transporte público, para las mujeres es una carga, es una friega, es, ay, por favor, qué bueno que hay vagones del metro en que puedo andar con puras mujeres, qué bueno que hay una sección del metrobús en la que no tengo que tratar con un hombre que se me puede acercar, meterme mano, etcétera. Convivimos todo el tiempo. Ahora, ¿por qué como sociedad nos tiene que preocupar que esto persista, la desigualdad, la discriminación, la violencia de distintos tipos? Vamos a darle la palabra a algunos de nuestros ciudadanos. Les preguntamos, ¿has recibido, hablamos con ciudadanas, con mujeres, ¿has recibido un trato diferente por el solo hecho de ser mujer? Estas son las experiencias. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues sí, en muchísimos lados. ¿Un ejemplo? No sé, por ejemplo, cuando vas en un transporte público o cuando vas a alguna oficina, muchas veces no es tanto discriminación, sino como que te ven, ya sabes, así como, pues como si fueras mujer. En algunos juzgados penales hay mucho machismo en los ministerios públicos. Desde luego que ahí a la mujer la discriminan mucho. Cuando estuve trabajando y se enteraron que estaba embarazada. Y pues ya no querían una persona embarazada. Cuando se trata de compañeros hombres, se les da más permiso sin cuestionarle mucho de qué tienen que hacer. En cambio a la mujer siempre hay peros, por más que uno haga el doble de trabajo. Prefieren a los alumnos, tienen más privilegios que nosotras, ellos pueden salir y nosotras no. En el trabajo te discriminan porque dicen que o tú lo puedes colocar más rápido porque estás coqueteando con los clientes, o que por el simple hecho de ser mujer te hacen menos, no toman en cuenta tu opinión. Mi marido decía que ya una señora con hijos ya no vale la pena y que no sale adelante y que los hombres me iban a querer de gata y que yo no iba a poder trabajar. Me separé, trabajo y salí adelante y no me siento así. Algunas veces sí, ¿no? Porque piensan que los hombres son mejores que las mujeres, pero pues, en cambio somos iguales. No me dejo, pero sí. ¿Un ejemplo? Pues en la justicia mexicana no me ayudaron mucho por ser mujer, por ser madre. En el trabajo siempre había preferencia por el sexo masculino. Así es, mejores oportunidades, mejor salario para ellos. Voces de la Democracia,
ife.org.mx. María de la Paz, Hortensia, ¿qué opinión les merecen las respuestas de las mujeres que acabamos de escuchar? No, pues a mí me parecen muy buenas las respuestas. Realmente, si estas mismas entrevistas las hubiéramos hecho hace 20 años, seguramente hubiéramos tenido otras respuestas. Y algo que destaca es que empieza a haber esa conciencia. Y digo empieza porque es muy importante también señalar los avances y, bueno, marcar los desafíos. Las mujeres entrevistadas, pues están identificando esos distintos espacios a los que nos referíamos. Hortensia se refería muy bien a todos estos espacios en donde la mujer es discriminada, la mujer es maltratada, ¿no? Y los riesgos que siempre corren las mujeres. Una autora feminista, filósofa, Martha Nussbaum, señala que todas las mujeres en todas las sociedades han sido víctimas alguna vez en su vida de la violencia o del temor a la violencia. Y el temor a la violencia es algo que paraliza a las mujeres. Uno puede estar muy empoderada, pero sales a espacios en donde te sientes en riesgo y eso en automático te desempodera. Es algo realmente estructural, que efectivamente tiene una raíz cultural muy fuerte. Pero a mí me gustaría también agregar algo, porque estas mujeres que tienen otras respuestas es porque han cambiado de alguna manera su vida, están reconociendo esa violencia, porque lo que estamos observando es un cambio también estructural. Las mujeres que hoy día entran al mercado de trabajo y que tienen recursos materiales propios, ven la vida de otra manera. Y también se les mira de otra manera. Es cierto que también son presa de otro tipo de violencia, pero también el tener ingresos propios las recoloca, las reposiciona en su hogar. Es decir, estas toman respuestas decisiones. También se deben a ciertos avances para darnos cuenta que eso que yo me merezco o me lo gané, es decir, el maltrato, la discriminación, la culpa y tal, está cambiando. Es decir, también hay un claroscuro aquí. Creo que están cambiando los hombres y están cambiando las mujeres. Es decir, en efecto, llama la atención que las mujeres ahora se dan cuenta de que tienen los mismos derechos. Tal vez hace 20 años una mujer hubiera dicho, pero es natural, porque yo soy mujer. Y ahora empiezan a decir cosas tales como, los hombres se sienten mejores que las mujeres, más sin en cambio, no es verdad, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito cómo hablan ellas, porque lo dicen de manera muy espontánea y con lo que tiene que ver es con esto, con un crecimiento de la conciencia y con un apoderamiento de los espacios, es decir, con un llegar a los espacios y decir, yo pertenezco a este lugar con pleno derecho, porque yo quiero claro, ser. yo no solo quiero ser, ya estoy aquí, ya llegamos, y yo tengo las mismas capacidades y yo puedo hacer lo mismo. ¿Por qué le pagan más a estos señores si yo trabajo igual o trabajo más o soy más lista, en fin? Entonces esto sí implica cambios y creo que también implica cambios porque la disposición de los varones también ha cambiado. Los hombres están cambiando y están cambiando de manera positiva, no a la velocidad que quisiéramos, pero estos son cambios culturales y los cambios culturales llevan, yo creo que mucho más tiempo que los cambios, digamos, legislativos. Poner una ley en papel, bueno, puede llevar procesos de 10, de 20, de 50 años, pero un cambio cultural a lo mejor te lleva siglos para consolidarse. De todas formas, yo creo que los cambios son muy positivos, es decir, yo me siento muy optimista de pronto. Me siento muy optimista de que en la universidad ahorita la matrícula femenina ya es, en global, es superior a la masculina. Y luego me pongo pesimista porque hay una segregación muy seria en las carreras, es decir, no todas las mujeres están repartidas uniformemente en la universidad, sino que hay muy poquitas en las ingenierías, en las ciencias duras, la mayoría están en las carreras que son de servicio, como trabajo social, como enfermería. Pero de todas formas está cambiando y estos cambios, te digo, son graduales, toman mucho tiempo e implican modificaciones en algo que no está bajo control legal, que es el orden simbólico. Es decir, ¿cómo le haces para
quitar este peso simbólico de las relaciones entre hombres y mujeres. Es muy difícil. Y ahí los actores debemos involucrar más de un actor. Sí, es difícil. Yo coincido que es muy difícil. Los cambios estructurales siempre llevan mucho tiempo. Sí. Sin embargo, yo también soy del grupo de las optimistas y creo que es muy importante que el Estado se haga responsable de esto que observamos como desigualdad. Todo tipo de desigualdad, pero en específico esta que pasa por todas las capas sociales. Y es posible hacerlo a través de políticas públicas. Así es. Claro que sí. Voy a poner algunos ejemplos. La matrícula en la escuela primaria. Hasta hace unos años, en 1996, no teníamos estadísticas de deserción escolar en el nivel primario y secundario por sexo. Y cuando uno preguntaba a las autoridades educativas por qué no sacaban esa estadística por sexo, decían, no hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Debe ser igual? No se reconocía que la deserción también tiene razones de género detrás. Cuando logramos tener información desagregada por sexo para la matrícula escolar, pues era evidente que las mujeres desertaban más y que eso explicaba de alguna manera la diferencia en la matrícula, que había muchos más niños que niñas y en fin. Hay una política en un momento determinado con un programa social que dice, vamos a hacer una acción afirmativa para que las niñas aceleren el paso y lleguen más rápido, ¿verdad?, a la disminución de la brecha. Y la política es muy sencilla, es becas más altas para las niñas. La beca no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el mensaje simbólico de que el Estado está reconociendo esa discriminación y que está haciendo algo. Y está mandando un mensaje al aula y está mandando un mensaje fuerte de que es responsable de corregir esa desigualdad. Políticas con acción afirmativa podríamos tener muchas. Es necesario que haya voluntad. El tema, por ejemplo, del hostigamiento. ¿Cómo pedirle a las mujeres que sean ellas quienes resuelvan el tema o que diriman el conflicto con los acosadores? El Estado se tiene que responsabilizar de eso y la mejor manera de hacerlo es haciéndolo en sus propias instituciones. Cero tolerancia al hostigamiento y al acoso es un mensaje cultural simbólico muy fuerte. Y ahí es donde están los cambios importantes. Para la discriminación por razón de raza, tenemos ejemplos fantásticos en países en donde el avance ha sido muy rápido. El cambio cultural se ha acelerado por la acción del Estado, de la sociedad. Por eso el llamado de nuestro secretario general cuando dice la violencia es intolerable, insoportable y es responsabilidad del Estado, es porque se hace el llamado precisamente a ese compromiso de proteger los derechos de las mujeres y de hacer algo. Y que nos involucra a todos. Sobre estos cambios que ustedes mencionaban, además de políticas públicas, la norma. Me gustaría su opinión sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Este establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dice, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. ¿Qué efectos, Hortensia María de la Paz, ha tenido esa ley general para bajar los índices de discriminación, maltrato y violencia en México? Yo creo que el principal efecto con lo que tiene que ver es con traer a la vida pública la discusión, que en los medios de comunicación de masas se hable sobre la violencia. Posicionar el tema. Es decir, creo que tiene un efecto simbólico muy importante por esto, porque visibiliza la violencia, porque hace visibles formas de violencia que no se consideraban formas de violencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pues, la violencia emocional, la violencia económica, es decir, llama la psicológica, llama la atención sobre sutilezas, sobre matices. Seguramente el tema no es cuánta gente va a acabar en la cárcel acusado de hostigamiento sexual, sino
¿Cuánta gente va a desistir de conductas de violencia que no reconocía como violencia o que se sentía en situaciones de poder tan altas que creía que era intocable, digamos? Yo lo pienso en el espacio universitario. Si en el espacio universitario nosotras impulsamos medidas de tipo política pública en que empiece a tomarse medidas en contra de agresores que cometan actos de hostigamiento o de acoso sexual en contra de las mujeres, el siguiente ya no lo va a hacer. Es decir, es un tema que tiene que ver con qué mensaje está mandando la estructura social a aquellos que hasta el momento se sentían en completa impunidad o no sabían, digo, yo les doy el beneficio de la duda, ¿no? O no sabían que su conducta era desagradable, intolerable, inaceptable, o creían que tenían suficiente poder o que no pasaba nada. Cuando empiezan a pasar cosas, la gente cambia sus patrones de conducta. Yo creo que este es la principal aportación de una ley de este tipo. No que empiecen a tomarse, es decir, yo no veo policías llegando a las casas a llevarse a la cárcel a los maridos, pero sí veo que la gente sepa que eso ya no se vale, ¿sí? ¿Tu opinión sobre el tema, María de la Paz? Coincido plenamente, pero además la ley tiene una virtud que no todas las leyes tienen. Esta ley mandata a las instituciones a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como lo que estamos hablando, a recoger información para valorar, evaluar, monitorear las políticas públicas y poder ver el efecto de las inversiones públicas que se hacen en materia de política contra la violencia. Tomar medidas presupuestales y administrativas, le dice a la SEP qué tiene que hacer, al Instituto Nacional de Estadística qué tiene que hacer, le dice a la Secretaría de Salud qué tiene que hacer, aplicar la norma 046 cuando una mujer llegue a los servicios de salud. Hay que aplicar las leyes. Y eso, de alguna manera, pues coloca a las instituciones en una situación de, claro, tengo que hacer un programa, tengo que ocuparme de la parte preventiva. Y esto es lo interesante de la ley. Perfectible, tiene aspectos que incluso se han adicionado, pero es una de las leyes más abarcativas en términos de política pública, va al meollo del tema. Quienes la elaboraron, pues no estaban improvisadas en el tema, hay académicas que participaron en la elaboración con enormes estudios detrás, y creo que esta ley a lo que también ha contribuido es que se voltee la mirada a otras normas. Por ejemplo, los códigos penales en los estados son altamente discriminatorios contra las mujeres. Todavía tenemos códigos en los estados que tienen tipificado el rapto, el estupro, que son figuras obsoletas, altamente discriminatorias, que incluso un violador, si se casa con la víctima, desaparece el delito, o todavía está la figura del homicidio por razones de honor. Y eso, visto desde la ley general, pues tiene que cambiar. Y está cambiando, de hecho está cambiando. Hemos visto que los códigos penales están cambiando en nuestro país. Entonces, sí, la ley es una ley general, como su nombre lo dice, que ha permitido que los estados la tomen como referente para hacer los cambios a nivel de los estados que se requieren. Ahora, lo que sí es muy importante es que sean los estados y no solamente la federación quienes inviertan en hacer políticas públicas para erradicar la violencia. Y eso todavía no ocurre. Necesitamos que los presupuestos con enfoque de género que atiendan la problemática estén en los estados, porque ahí es donde viven las mujeres. En el ámbito de lo local es a donde necesitamos que la política pública llegue, no solamente con recursos federales. Y la ley ha sido muy importante para generar programas federales que, dicho sea de paso, también son catalizadores. Una inversión federal en materia de violencia puede detonar otras políticas a nivel local.
y esa es la virtud. Y de hecho, tenemos realidades distintas en distintos estados de la República. Vemos avances y retrocesos, no es lo mismo el centro, el norte que el sureste. ¿En dónde, Hortensia, reforzamos para que esta ley general pueda ser más eficaz? Bueno, lo que Maripaz dice es muy importante, es decir, que no venga desde un punto central, sino que realmente tenga que los estados, yo creo que hasta incluso a nivel municipal, ¿no? O sea, que sean las pequeñas comunidades las que empiecen a tomar medidas y que empiecen a responsabilizarse y a rendir cuentas y a generar información al respecto. Entonces, bueno, el tema de México es muy fuerte, el tema de la centralización, o sea, cómo verdaderamente volver esto algo descentralizado. Yo creo que es un problema político y es un problema de administración pública muy fuerte, ¿no? Sí, es un enorme desafío para la estructura política nacional, ¿no? Las invito a escuchar ahora a los universitarios. ¿Cuáles son las mejores medidas, ya que estamos hablando de los pasos que nos exige el tema, cuáles son las mejores medidas para acabar con la violencia contra las mujeres? ¿Qué piensan los universitarios que falta por hacer? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Me parece que educación desde la familia, pero más que informativa, una clase de castigos o ejemplos de cómo esto afecta a la vida en comunidad. Creo que la familia puede ser una manera, más bien es la organización primaria por donde se pueden de alguna manera corregir estas cosas. Yo creo que parte desde la vida cotidiana y principalmente el lenguaje, que es donde se nutre la violencia. El hablar, el no callar, el demandar. A lo mejor un castigo más severo y que no hubiera como posibilidad de salir de la cárcel si es que los atrapan, que no hubiera posibilidad, o que les hicieran lo mismo. Que la mujer se empodere de sí misma para saber que pues ella tiene el valor, ¿no? Y que no merece ningún maltrato de ninguna mujer, ni mucho menos de ningún hombre. Cambiando el supuesto de que parte de las mujeres, de cómo se comporten, cómo se vistan, eso, cambiando ese supuesto. El machismo, principalmente también aquí en México, desde la casa como que nos lo inculcan de que la mujer debe servir al hombre, pero si se empieza a educar desde niños de que todos somos pues iguales y que todos necesitamos el mismo trato, pues yo creo que sería una forma de erradicarlo. Yo no creo que sea tanto la mentalidad del hombre, sino de la mujer, o sea, inculcarle a la mujer valores de que no tiene por qué estar soportando algo. También con educación, o sea, que la mujer pueda ser autosuficiente para no estar dependiendo de un hombre y tener que aguantar violencia física o psicológica. Es una transformación total, o sea, radical de idiosincrasia, de ideología, de sistema patriarcal, pero yo creo que el origen siempre es en casa y después, obviamente, en las instituciones como la escuela, los trabajos, etcétera. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿Cómo corregimos? Estas son algunas de las respuestas. Les pido su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y pongo un tema importante para acercarnos a las conclusiones. Naciones Unidas nos dice: la salida pasa necesariamente por el empoderamiento de las mujeres, un empoderamiento individual, un empoderamiento sobre el control, que pasa por el control de nuestra propia vida, por la construcción de nuestra propia confianza, de nuestra autoestima, un empoderamiento que no te otorga el otro, sino que se construye desde adentro, y un empoderamiento colectivo. ¿Tu opinión sobre esto, María de la Paz? Sí, este es un tema central, crucial, es el eje que vertebra todo nuestro programa de trabajo en ONU Mujeres. La señora Michelle Bachelet, nuestra directora ejecutiva en ONU Mujeres, ha puesto mucho énfasis en lograr el empoderamiento de las mujeres, porque es allí donde radica la fuerza del cambio. Ella siempre señala que es a partir de la autonomía de las mujeres, de la autonomía económica, que se van a poder renegociar otras formas de poder. Y eso
es algo que estructura nuestro programa de trabajo. Las mujeres todavía en México, por ejemplo, encontramos que 34% de las mujeres que viven en nuestro país no tienen ingresos propios, dependen de los ingresos del otro. A pesar de que la participación económica de las mujeres ha ido en aumento. En México ha sido notable a lo largo de 15, 20 años, se ha acelerado este proceso. A pesar de eso, todavía México está muy por debajo de muchos países de América Latina en materia de participación política, que ya andan en el 50 y hasta en el 60%. México todavía anda alrededor del 39-40%. Entonces, hay un margen todavía para actuar sobre este tema. Pero las mujeres no entran al mercado de trabajo no porque no quieran, porque no hay las condiciones. Y ahí nuevamente volvemos al tema de la política. El Estado está obligado a generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder al trabajo en igualdad de condiciones que el hombre. Y para eso se necesita mucha política pública. Y bueno, el reto es muy grande, pero para Naciones Unidas, para ONU Mujeres, es muy claro que el empoderamiento económico puede permitir a las mujeres renegociar sus espacios, renegociar esa desigualdad y eludir, remontar la discriminación. El empoderamiento, Hortensia, su importancia para corregir. El acceso de las mujeres a los recursos culturales, a los recursos educativos, al trabajo, por supuesto, al trabajo remunerado, el acceso a los espacios públicos, el acceso a los espacios de opinión, el acceso al espacio político. Todo esto que es un proceso largo que se ha dado sobre todo en el siglo XX y que ahorita en muchos lugares se ha consolidado en esta participación masiva de las mujeres en la vida política, en la vida económica, en la vida científica. Todo esto implica posicionamientos subjetivos diferentes. Yo creo que hay muchos niveles, que son muchos niveles los de análisis y que se traslapan, pero que se pueden diferenciar de manera más o menos sistemática. No es lo mismo el nivel simbólico, en el que todas las mujeres son lo mismo, sirven para lo mismo, son idénticas, que el nivel subjetivo, personal, que el nivel político, que el nivel de la representación política. Entonces, creo que en todos estos niveles lo que queda claro es que un posicionamiento personal de autonomía produce posibilidades de lo que dice María de la Paz, de renegociar las relaciones, de renegociar los lugares. Y desde luego el cambio de la mentalidad va a venir acompañado de esto, aunque sea difícil y aunque haya por lo menos la sospecha, digo, hay estudios, pero todavía no está muy claramente establecida la correlación, pero bueno, si hay el temor de que el empoderamiento de las mujeres también genera violencias, otras formas de violencia, es decir, la necesidad de los varones de controlar a las mujeres de su familia para que no se salgan del huacal, de volverlas al lugar a donde pertenecen, que de pronto genera sí realmente situaciones de violencia, es decir, parece que sí hay estadísticas que demuestran que los lugares donde las mujeres empiezan a tener mayor libertades, mayor, digamos, grado de libertad, mayores libertades, mayores posibilidades de acceso, también generan reacciones violentas se le llama precisamente reacción backlash, ¿no? Respuestas hostiles, respuestas negativas de los varones. Pero creo que tiene que haber, por supuesto, una vigilancia, ¿no? una mirada desde el estado de protección, porque si ya sabemos que el empoderamiento de las mujeres genera violencia, hay que detener esa violencia y hay que detenerla antes de que estalle. Y yo creo que allí hay que imaginar medidas que sean capaces de, al mismo tiempo, permitir que las mujeres tengan el acceso a la riqueza, a los mismos niveles de riqueza que los hombres, y por otro lado, detener las reacciones ante ese acceso. Ahí yo creo que, como muchas de las chicas que entrevistan en este pequeño reportaje, como muchas de ellas lo viven y lo sienten, hay una parte que empieza en casa, hay una parte que tiene que ver con esta enorme disimilitud que todavía está arrojando la estadística de ocupación, que dice que las mujeres hacemos más del 90% del trabajo doméstico en México. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres
vamos a dedicar más tiempo a labores que se consideran tradicionalmente femeninas y vamos a tener menos tiempo para todo lo demás, para estudiar, para trabajar, para participar políticamente, para crear. Y entonces esto que pareciera como que es, digamos, secundario, se vuelve primario. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para producir un giro cultural, un cambio cultural que sea tan poderoso que convenza a los varones de este país, a los hombres, de que tienen que participar en igualdad de circunstancias? No es nada más, bueno, te ayudo, como dicen ahora, ¿no? No, en el trabajo doméstico, sino tienes que participar de manera total, de manera tal que las cosas funcionen en la casa, que funcionen bien, que haya una calidad de vida garantizada para todos los integrantes de una familia, y que tú también sepas que hay que cambiar pañales y que hay que lavar los trastes y que hay que ir a la tienda, entrarle en términos de igualdad. Me gustaría despedir este programa con las palabras de Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Dijo ayer: animo a todos a aprovechar esta oportunidad histórica con la voluntad política y el compromiso para que podamos romper el ciclo de violencia que nos disminuye a todos. Así como la gente de todo el mundo está aumentando, también debemos estar a la altura. Debemos unirnos para que las mujeres, las niñas, dejen de vivir violencia y demostrar unas Naciones Unidas a la altura de nuestros ideales de igualdad de derechos de hombres y de mujeres, de derechos humanos y de dignidad humana para todos. Yo les agradezco mucho. Con esta reflexión final nos quedamos. Se aproxima el 8 de marzo, lo invitamos a pensar sobre estos temas que efectivamente, nos decían algunos de nuestros estudiantes, empieza por la casa. Muchísimas gracias, Hortensia Moreno Esparza, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, un placer. Al contrario, María de la Paz López, asesora técnica en Estadísticas y Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.